21 de octubre de 1954, en Staffordshire, Inglaterra, Jesse Rostenberg se encontraba en casa, esperando a que su esposo volviera del trabajo. Sus 2 hijos habían ido a la escuela y tampoco tardaban en llegar. De repente, la señora Rostenberg escuchó algo, un estridente sonido que solo pudo describir como un enorme caldero de agua cayendo sobre una fogata. Supuso que debía tratarse de sus hijos jugando con algo afuera, aunque el sonido fue tan fuerte que la alertó, así que se puso un suéter y salió para ver qué pasaba. Encontró a sus hijos en el jardín, gritándole que había un platillo volador en el cielo. La primera reacción de Rostenberg, por supuesto, fue de incredulidad y les ordenó entrar a la casa. Pero entonces un impulso la hizo mirar hacia arriba, y entonces lo vio. Un vehículo que describió como un sombrero mexicano gigante, de color plateado brillante, con un domo. Flotando a no mucha distancia de ellos, estaba inclinado de cierta forma que podían ver a los tripulantes de la nave. Estos seres, dijo, eran hermosos y tenían el cabello largo y dorado, lo que le recordaba a imágenes de reyes de la antigüedad, y vestían trajes de color azul claro. Podían verse claramente, eran 2 sentados uno al lado del otro. Dijo que sus frentes eran un poco más grandes de lo común, pero sus barbillas eran normales. Mencionó también que llevaban puestos unos cascos redondos y de cristal, como peceras. La mujer y los chicos se quedaron paralizados. Rostenberg relata que su mente se movía rápidamente, pero no su cuerpo. Aquellos seres se veían benevolentes, les tenían como en un estado de hipnosis. De repente, así como habían llegado, la nave desapareció de su vista. Se quedaron observando el cielo. Ella les preguntó si podían verlo todavía. Uno de los hijos dijo, «Ahí está». La nave había ascendido de forma imperceptible, ahora se veía más chica, luego rodeó la casa 3 veces y desapareció en el cielo. Los 3 se apresuraron al interior de la casa y se ocultaron debajo de la mesa, donde el esposo los encontró momentos más tarde, cuando volvía del trabajo. Rostenberg se cuestionó desde el principio qué acababa de pasar. Creyó que podía tratarse de algún arma rusa, un miedo común en la época, en plena Guerra Fría. Sin embargo, descartó esta posibilidad. Tampoco podía ser una alucinación, porque tenía 2 testigos que estuvieron en el mismo momento y que vieron exactamente lo mismo. Te doy la bienvenida a Viernes de Terror. Yo soy Enrique Treviño. Comencemos. Estoy escribiendo este episodio con algo de incertidumbre. Hoy, lunes por la mañana, mi computadora comenzó a fallar y hasta este momento no sé qué le ocurre. Realmente esperaba resolver este problema el mismo día, pero pues no se pudo. Tuve que conseguir una computadora nueva de emergencia, instalarle los programas, me estuve moviendo mucho de mi casa y pues bueno, por eso este episodio se atrasó y por eso Relatos Sonámbulos se va a atrasar todavía más. Pero en fin, son cosas que pasan. Espero que te encuentres bien, donde quiera que estés y lo que sea que estés haciendo. En esta ocasión hablaremos de uno de sus temas preferidos, encuentros con ovnis y abducciones alienígenas. Posiblemente esperabas la parte 3 de la historia de Un demonio me persigue, pero aún estoy trabajando en eso y lo publicaré pronto. Entre tanto, te recomiendo escuchar las primeras 2 partes si no lo has hecho. Además, si este podcast te gusta y disfrutas mi contenido, te agradecería mucho que lo calificaras con 5 estrellas en Spotify o con un like y tu suscripción si estás en YouTube. También, abajo te dejo los enlaces a mis perfiles de Instagram y TikTok. Por allá nos vemos. Cuando se habla de ovnis, extraterrestres y abducciones, casi siempre se trata de casos individuales, es decir, solo involucran a una persona. Casos como el de Jesse Rostenberg y sus hijos resaltan, además del hecho de que pudieron ver a los tripulantes de la nave porque hubo más de una persona presente. En la opinión de muchos, los encuentros colectivos ganan credibilidad, sobre todo cuando ninguno de sus protagonistas se retracta y sus historias no dejan de coincidir.
Uno de los más impactantes y controversial ocurriría a mediados de los 70 en Estados Unidos y a la fecha continúa generando debate. Era el 5 de noviembre de 1975 en un área remota del este central de Arizona. Mike Rogers era un contratista quien estaba trabajando con el servicio forestal. Había sido contratado para rebajar una zona de 1,277 acres en un área conocida como Turkey Springs. Su trabajo era limpiar cada arbusto de menos de 6 pulgadas de altura. Para esta labor, Mike tenía su equipo, conformado por Ken Peterson, John Goulet, Steve Pierce, Alan Dulles, Dwayne Smith y el protagonista de esta historia, Travis Walton. Todos tenían entre 17 y 28 años y eran oriundos de Snowflake, un pequeño pueblo mormón a unas 33 millas. Para Rogers, este trabajo representaba su comisión más alta hasta el momento. Sin embargo, estaban un poco retrasados con el tiempo, así que aquel día trabajaron arduamente hasta las 6, cuando ya estaba oscureciendo. Subieron todas sus herramientas en la parte trasera de la camioneta. Rogers, Peterson y Walton se sentaron en la parte de adelante. Los demás irían detrás, fumando. Travis Walton iba en la ventana derecha, mientras Rogers conducía. Aquí las versiones varían un poco. Una dice que Walton lo vio primero, otra que fue Dulles. La cosa es que a la poca distancia se percataron de un rayo luminiscente entre los árboles. Estaba a unos 100 metros de ellos, justo en la dirección en la que iban conduciendo. La fuente de esa luz no estaba clara, pero pronto la descubrirían al pasar por un último tramo de vegetación. Entonces se dieron cuenta de que se trataba de una nave en forma de disco, flotando a escasos 5 o 7 metros sobre ellos. Era de unos 8 metros de ancho y 2,5 de alto. Estaba dividida por líneas de color plateado oscuro. Rogers comenzó a frenar, y en ese momento Walton salió de la camioneta y se empezó a acercar a aquel disco. En el futuro diría: de repente me asaltó la urgencia de ver la nave de cerca. Temía que se fuera volando y perdiera la oportunidad de una vida por satisfacer mi curiosidad. Sus compañeros le gritaban que regresara. En eso, Walton se detuvo y reflexionó lo que estaba haciendo. Entonces, la nave comenzó a emitir unos pitidos como de beep. Walton estaba a escasos 2 metros de estar justo debajo de ella. Luego comenzó a emitir un rugido mecánico, como de turbinas. Entonces, Walton se apresuró a ocultarse detrás de un tronco. Luego intentó correr a la camioneta, pero sintió un shock que lo entumeció de repente. Sintió como si lo electrocutaran. Después escuchó un sonido de pop, seguido del sonido de una especie de sierra, y luego perdió el conocimiento. Walton no supo que lo atacó, pero los que estaban a bordo de la camioneta pudieron verlo. Aquella nave lanzó un rayo de color azul verdoso que lo golpeó. El impacto lo elevó varios centímetros del suelo. En el aire, sus extremidades se estiraban y contraían. Luego, su cuerpo cayó estrepitosamente al suelo, inmóvil. Entre gritos, maldiciones y un absoluto terror, los compañeros de Walton aceleraron y se fueron de ahí. Rogers conducía a una alta velocidad sobre el terreno inestable, sin mirar atrás, pero convencido de que aquella nave venía justo detrás de ellos. Sin embargo, luego de un rato, se dieron cuenta de que ya no estaba. Miraron al cielo y no había nada más que estrellas. Frenaron y comenzaron a cuestionarse torpemente lo ocurrido. Luego de discutirlo un rato, concluyeron que lo correcto era regresar por su compañero, así que Rogers condujo de vuelta. No fue fácil. En el bosque, de noche, las linternas apenas ayudan a discernir el paisaje. Todo se veía igual, pero al cabo de un rato lo lograron. Volvieron al sitio donde habían visto al ovni. Descendieron del vehículo y comenzaron a buscar. Los hombres estaban mal. El pánico los estaba haciendo sentir enfermos. Luego de unos 20 minutos, no lograron encontrar a Travis. Temerosos y preocupados, condujeron de regreso al pueblo. Buscarían un teléfono para llamar a la policía y reportar la desaparición. La estación de Navajo County fue la que respondió. Cuando el deputy sheriff Chuck Ellison contestó el teléfono, escuchó a un alarmado Ken Peterson diciendo que un miembro de su equipo había desaparecido.
El agente se reunió con ellos en un centro de compra cercano. Según relataría, aquellos hombres estaban severamente alterados. 2 de ellos lloraban mientras contaban lo que había pasado. Ellison notificó todo al sheriff Gillespie. Este le respondió que se quedara con ellos hasta que él llegara. Una vez que estuvo ahí, junto con otro agente llamado Ken Copeland, hicieron sus preguntas. Todos temían que su historia le hiciera gracia al sheriff y que incluso se les fuera a ridiculizar. Sin embargo, Gillespie, un hombre con mucha experiencia, recibió la información con interés. Él mismo declararía en el futuro había visto luces extrañas en el cielo por aquella zona. Pierce, Smith y Goulet dijeron que ellos no pensaban volver al sitio. Subieron a la camioneta con dirección a la casa de Travis para notificar a su esposa. Los oficiales y el resto del crew condujeron entonces de regreso al bosque. Pero ahí no encontraron absolutamente nada, ni siquiera indicios de una lucha o resistencia. Travis solo llevaba una chaqueta ligera. Si estaba en el bosque, la temperatura representaría una amenaza por su vida. Gillespie entonces ordenó traer más hombres que se unieran a la búsqueda. Para la medianoche, aún no encontraban a Travis. A eso de la 1 de la mañana, Rogers y Copeland se presentaron en el domicilio de Mary Walton Kellett, la madre de Travis. Kellett conocía a Rogers por el trabajo de su hijo, y de una manera nerviosa, intentó explicarle que Travis había desaparecido luego de haber sido golpeado por un rayo que salió de una nave espacial. El agente Copeland observaba la escena y, según registros, la compostura de la madre le pareció sospechosa, siendo uno de los elementos que para muchos dejan este caso como un cuento. Los conocidos declararían que la madre de Travis había criado a 6 hijos ella sola, con muchos problemas económicos, lo que seguro le habría dado un temple firme. No expresaba demasiado sus emociones. Por esto, para el agente Copeland, Mary Walton Kellett podría ya haber sabido que Travis se encontraba a salvo y oculto por ahí. Para la mañana, Gillespie lideraba una búsqueda con más de 50 personas, incluyendo gente del servicio forestal y varios voluntarios locales. Para esa tarde se habían sumado agentes montados, helicópteros y camionetas, pero no había rastro alguno de Travis Walton. Para este punto, la conmoción había traído a varios reporteros y medios locales, no solo por lo impresionante del caso, sino por la historia que contaban. Algunos investigadores paranormales y ufólogos se apersonaron y se entrevistaron tanto con Mike Rogers como con Dwayne Walton, hermano de Travis, quien por cierto diría que ellos ya habían visto ovnis en el pasado. En cierto punto, Rogers notó a un hombre con uniforme del servicio forestal que se comportaba particularmente evasivo y distante, como realizando su propia búsqueda. Este tipo solo se acercaría a él y a los otros testigos con un medidor Geiger, el cual pasó por los cascos de trabajo que llevaban en la cabeza, los cuales por cierto revelaron un alto nivel de radiación. Luego de esto, el sujeto simplemente se marchó sin pronunciar palabra. Los oficiales a cargo del caso se entrevistaban constantemente con los compañeros de Walton y sus familiares. Incluso fueron sometidos a varias pruebas de polígrafo. Lógicamente, la idea de que hubiera sido secuestrado por aliens les parecía absurda. Sin embargo, todos se aferraban a sus historias y se mostraban realmente consternados, lo que hacía muy complicado destacar a alguien como sospechoso. Por otro lado, las autoridades teorizaban que Walton había sido asesinado de alguna forma, y toda esta odisea espacial era simplemente un encubrimiento. Luego de 5 días de búsqueda exhaustiva y sin resultados, el 10 de noviembre, cerca de la medianoche, en un pueblo llamado Taylor, a unas 3 millas de Snowflake, el teléfono de Grant Neff, el cuñado de Travis, comenzó a sonar. Neff contestó y la voz en el auricular afirmó ser Travis Walton. Dijo estar llamando desde un teléfono en una estación de gasolina en Huber. Le urgió ir por él. Estaba muy débil y necesitaba ayuda. Antes de llegar ahí, Neff recogió a Dwayne, el hermano de Travis. Condujeron hasta dicha gasolinera y lo encontraron, agazapado en la segunda de 3 cabinas telefónicas. Estaba vestido con la misma ropa que llevaba aquella noche. Tenía una barba de varios días y se veía notoriamente más delgado.
Estaba consciente, pero como en un estado de shock. Mientras conducían de regreso a Snowflake, Travis solo murmuraba vagamente un encuentro con criaturas con ojos enormes que lo aterrorizaron. Lo llevaron a la cabaña de su madre, donde se bañó y bebió abundante agua. Decidieron que debido al estado de Travis, lo mejor era no avisar a las autoridades hasta que recibiera atención médica. Para esto, su hermano lo llevaría a Phoenix. Travis no tenía ninguna lesión significativa, nada de hematomas, cortadas o protuberancias, excepto por un pequeño punto rojo de 2 milímetros en su codo derecho, que se veía como una perforación de aguja. Comenzó a ser cuestionado por el sheriff Gillespie, pero Travis solo decía recordar, luego de perder el conocimiento, haber despertado en una especie de sala de hospital, convencido de que se trataba del interior de una nave espacial. Sin embargo, poco a poco y con sesiones de hipnoterapia, comenzó a recordar más detalles sobre su experiencia. Al abrir los ojos, vio una fuerte luz blanca rectangular sobre él. Estaba recostado en lo que parecía ser una mesa de operaciones en una sala con forma triangular. Casi no podía moverse y su visión no estaba del todo clara, pero notó un extraño artefacto a lo largo de su abdomen, una especie de rectángulo hecho de un metal negro. A medida que su visión se aclaró, notó que no estaba solo en aquella sala. Había 3 criaturas de color gris, con enormes y brillantes ojos café. Travis intuyó que debía tratarse de alguna especie de doctores. Vestidos con uniformes de color naranja, estos seres eran calvos, de piel pálida y no debían medir más de 1,5 metros. Al verlos, Travis entró en pánico. De súbito recobró el movimiento y saltó fuera de la mesa. Esto hizo caer el artefacto en su abdomen, el cual emitía una especie de luz verdosa. Estiró el brazo y tomó un tubo de cristal que tenía cerca y amenazó a las 3 criaturas con él. Estas no se inmutaron, tampoco emitieron palabra ni nada por el estilo. Simplemente retrocedieron y abandonaron la sala por una puerta. Travis entonces salió también por una puerta en el lado contrario. Se encontró entonces caminando por un pasillo curvo con más puertas. Una de estas estaba abierta y se detuvo a observar. Era una sala esférica con una silla redonda en el centro. En los muros curvos había otras 2 o 3 puertas más. Entró ahí y mientras se acercaba a la silla, la habitación se oscureció, revelando un cielo espacial estrellado. Se detuvo y retrocedió. Entonces la habitación recobró su apariencia anterior. Volvió a aproximarse a la silla, esta vez quedando envuelto por las estrellas. Se sentó y notó que era muy chica para él. En el reposabrazos habían varios botones y una palanca. La movió y entonces las estrellas comenzaron a rotar. Confundido y mareado, decidió salir de ahí, pero cuando estaba por levantarse, notó una figura justo en la entrada. Esta vez no se trataba de los seres que había visto antes, sino de un hombre alto, fuerte y rubio, vestido con un traje negro y un casco de cristal redondo. Travis comenzaba a cuestionarle qué pasaba, en dónde estaba, pero este hombre, con una sonrisa, solo lo tomó del brazo y lo comenzó a guiar. Pasaron por una especie de hangar, enorme con el techo curvo, donde había más vehículos como el que le había disparado el rayo. Entraron entonces a otra habitación como de hospital, donde los esperaban 3 personas más, 2 hombres y una mujer, todos de la misma apariencia y complexión. Travis se resistió, pero estos seres lograron someterlo y recostarlo en una mesa de operaciones. Le colocaron una especie de máscara de oxígeno sobre la cara y entonces perdió el conocimiento. Cuando volvió en sí, estaba tirado boca abajo en una zona alejada. Alzó la mirada y dijo haber alcanzado a ver un platillo flotando no muy a la distancia, con una luz descendiente que se desvanecía. Luego aceleraba para perderse en el firmamento. Caminó hasta encontrarse con la estación de gasolina y fue entonces que telefoneó a su cuñado. Cuando su hermano y cuñado llegaron por él, dijeron, además de su aspecto desnutrido, que tenía los ojos rojos. Se sabría después que perdió cerca de 5 kilos durante su desaparición. El caso, por supuesto, ganó controversia de inmediato.
Y es que, a pesar de que su familia decidió no avisar inmediatamente a la policía que Travis ya había desaparecido, el sheriff recibió una llamada notificándole esa misma noche. Quien sea que informó dio detalles hasta del teléfono desde donde Travis había llamado. Incluso oficiales tomaron muestra de huellas digitales en dicho teléfono, pero ningunas coincidieron. Mientras Travis tomaba un baño en la cabaña de su madre, un agente se presentó, pero no le dijeron que él ya estaba en el interior. Todos estos elementos llevaron a pensar que la familia Walton no estaba siendo del todo honesta. Travis fue sometido a varias pruebas de polígrafo, pero según expertos, los resultados fueron, cuando mucho, inconclusos. Muchas personas, incluyendo tanto escépticos como creyentes, han tratado de desmentir la experiencia de Travis Walton. Algunos sugieren que se trató de una conspiración entre él y sus compañeros de trabajo. Todo para quedarse con el contrato de Rogers, quien por cierto perdió bastante dinero tras esto, puesto que el trabajo no pudo finalizarse a tiempo. Durante los 90, Travis hizo una visita documentada al lugar del encuentro, y entre otras cosas, notó que los árboles en esa zona habían crecido considerablemente más rápido que los otros. Recordemos que, por lo menos, se supone que se confirmó la presencia de cierto nivel de radiación en el área. El caso de Travis Walton lleva décadas siendo motivo de debate. Se han realizado documentales, películas y un par de libros basados en su historia. En este podcast hemos explorado ya en varias ocasiones distintos casos sobre abducciones alienígenas, pero lo que hace especial a estos es la presencia de testigos. Es verdad, hay innumerables charlatanes ahí afuera, y tarde o temprano todos quedan expuestos. Sin embargo, los casos de Jesse Rostenberg y Travis Walton aún no se han desmentido de manera oficial. Cabe aclarar que ellos jamás se conocieron. Entonces, ¿qué fue lo que vieron? Ambos describieron un vehículo y tripulantes similares, el platillo de color plateado y los seres de cabello rubio con el casco de cristal redondo. Los creyentes están convencidos de que existen diferentes razas de alienígenas, todas con una apariencia e intenciones diferentes. Las descritas en este episodio, por lo menos, parecen haber tenido naturaleza benévola. Existe la teoría de que estas especies están a punto de iniciar una guerra por el control de nuestro planeta. ¿Tú quién crees que ganaría? Muchas gracias por haber escuchado el episodio de esta semana. De verdad espero que te haya gustado. Por favor, no te vayas sin dejarme un comentario contándome qué te pareció y desde dónde me escuchas. Agradezco mucho los mensajes de apoyo y entusiasmo que recibí. Muchas gracias por su paciencia y compromiso con Viernes de Terror. La tercera parte de Un demonio me persigue está en camino. Por favor, si este contenido te gusta, califica el podcast con 5 estrellas y compártelo con alguien a quien crees que también pueda gustarle. En la descripción te dejo los enlaces a mis perfiles de Instagram y TikTok. Agradezco mucho tu follow. Yo soy Enrique Treviño. Hasta la próxima.